noches, buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Siempre es una alegría volvernos a ver, ¿verdad? Bueno, es una alegría siempre alabar al Señor y es una alegría siempre escuchar de su palabra. Amén, que es lo que hemos venido también. A escuchar, a aprender, a que el Señor nos enseñe con su santa palabra. Así que vamos directo entonces a su palabra. Quiero que busque ahí en su libro, en su Biblia, en la carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Esta noche vamos a seguir viendo otro tema individual. Y el título de la enseñanza esta noche es Lo que es y lo que hace, ¿el qué? La palabra de Dios. Así que vamos a hablar de la palabra en esta noche. ¿Está bien? ¿Tiene ahí listo 2 Pedro 1:19? Amén, leamos. Dice su palabra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo tenemos que estar a esa palabra? ¿Cómo vamos a estar en esta noche? Atentos a su palabra, a su palabra. Dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acompáñame a orar, mis hermanos. Señor, venimos delante de ti en esta noche en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, dándote las gracias por la oportunidad que nos das de estar acá en tu casa. Señor, gracias porque nos trajiste con bien, nos guardaste en el camino. Señor, también bendice a los que nos escuchan a través de las redes sociales, en sus diferentes dispositivos. Señor, bendícelos ahí donde están. Y que junto con nosotros, Señor, puedan en esta noche aprender lo que tu palabra es y también lo que tu palabra hace. Señor, tú eres la palabra. Gracias te damos por eso, Señor. Anhelamos un día estar contigo, la mera palabra viva en tu presencia, Señor. Pero mientras tanto estamos acá en la tierra, necesitamos escudriñar, necesitamos aprender, buscar de tu palabra esta revelación que tú nos has dejado escrita, Señor, en la Biblia. Así que, Señor, ayúdanos, dame tu gracia y tu favor, te lo pido, Señor, con todo mi corazón. Señor, leímos que ninguna interpretación es privada, sino que tú la inspiraste, Señor, es tu palabra. Queremos, Señor, enseñarla en su total pureza y no alterarla. Te pido por mis hermanos que preparemos nuestros corazones para escuchar atentamente tu palabra, para poder ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si yo hiciera una pregunta acá y si me bajara y si a cada uno de ustedes les preguntara ¿qué es un libro? Todos me pudieran dar una respuesta, ¿verdad? ¿Qué es un libro? Pues fácil, un libro es un montón de hojas, ¿verdad? Un montón de hojas que se reúnen, se recopilan, se le pone una tapa, se encuaderna, se le pone un cobertor y ya todas esas páginas juntas forman un volumen. A eso se le llama libro. Sencillo, ¿verdad? Para nadie es desconocido, mis hermanos, que ahora en día tenemos acceso a una infinidad de libros, inmensa cantidad de libros disponibles para que nosotros vayamos y los leamos. Hay libros de estudio. ¿Cuántos estudiantes hay acá? Hay libros de estudio, hay libros de referencias, libros de consultas, de contabilidad, entre otros, libros que pueden tratar también de diferentes temas. Cualquier tema que usted ande buscando o ande ahí queriendo investigar, usted va a encontrar una vastedad de libros acerca de esos temas. Libros como de libros de ciencia, hay libros de literatura, hay libros de ficción, hay libros de medicina. Incluso si usted tiene hambre y quiere prepararse algo, hay libros de receta. Libros para todos los propósitos, mis hermanos. Un vasto repertorio donde nosotros a través de la lectura de esos libros podemos adquirir el tipo de conocimiento que trae ese libro. Al pensar en todo esto que estamos hablando, de la inmensa diversidad que hay de libros, de todos los temas, de todos los colores y sabores, como dicen, ese repertorio inmenso, al pensar en todo eso, surge una pregunta muy curiosa. A mí me surgió, yo creo que a ustedes también les surge. Y es,
¿Cuántos libros se han publicado en el mundo a lo largo de toda la historia? ¿Se ha hecho la pregunta? ¿No le da curiosidad? Es decir, ¿cuántos libros hay en el mundo, pues? ¿Cuántos libros hay? ¿Cuántos habrán? Déjenme decirles, mis hermanos, que no podemos obtener una cifra exacta porque son miles y miles de libros nuevos que salen y se publican cada año. Inmensidad de libros. Muchos autores, muchos escritores publican miles de libros nuevos alrededor de todo el año. Pero para contestar esta pregunta, que es algo curiosa, contestar cuántos libros hay en el mundo, en toda la historia, cuántos libros hay disponibles, en el 2024 proveyeron de unos datos acerca de esto, una estadística acerca de esto. En el 2024 se decía que en el mundo había aproximadamente un total de 180 millones de libros. Interesante, ¿verdad? 180 millones de libros en toda la historia. Ojo, mis hermanos, eso no son copias. Las copias son diferentes. Póngale 180 millones de libros individuales, libros diferentes. A eso agréguele usted las copias de cada uno. Imagínese cuánta cantidad de papel. Gracias a Dios hoy están también los audiolibros, ¿verdad? Y los libros digitales. Pero imagínense 180 millones de libros. ¿Nos alcanzará la vida para leerlos todos? No. Por eso tenemos que ser inteligentes y sabios para escoger el mejor. Entre esos 180 millones de libros, mis hermanos, se encuentra uno que ha pasado de generación en generación. Es más, no es solamente un libro, es el libro. ¿Quién es el libro? La palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? La Biblia, la suma de toda la palabra de Dios inspirada que componen su bendita y santa palabra. Está dividida, sabemos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ningún otro libro, mis hermanos, conocido ha resistido como la Biblia. A pesar de ser antigua y haber pasado por muchas guerras a lo largo de toda la historia, incluyendo haber superado movimientos los cuales querían eliminar la Biblia. ¿Han oído ustedes de algunos de esos movimientos que han querido eliminar la Biblia? ¿Han querido censurarla? Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, se ha mantenido y se ha conservado intacta y perfecta. Hace muchos años existió un hombre. Este hombre se llamaba Voltaire. Bueno, le decían Voltaire. Su nombre es un poco afrancesado. No, se me enreda la lengua. Como François Tolebou, no sé cómo. No puedo pronunciarlo. Pero gracias a Dios me simplificaron aquí a mí explicarles. Le decían Voltaire, un famoso reconocido. Voltaire era un escritor reconocido, un historiador de la época, abogado, filósofo francés. Imagínense qué preparado era. ¿Cuántos títulos tenía? Escritor, historiador, abogado, filósofo francés. Y este Voltaire dijo en una ocasión que 100 años después de la época de él, la Biblia y el cristianismo iban a ser borrados de la existencia. Él aseguró que la Biblia y el cristianismo iban a ser borrados de la faz de la tierra. Déjenme contarles, mis hermanos, que este mismo Voltaire murió, lógico, ¿verdad? Murió. 50 años después de la muerte de este Voltaire, las sociedades bíblicas de Génova produjeron miles de copias de la Biblia. Las sociedades bíblicas de Génova. Y oigan esto, mis hermanos, oigan esto. Para producir estas copias de la Biblia, la Sociedad Bíblica de Génova usó la misma casa y prensa que este Voltaire usaba para producir sus propios libros. Qué interesante, ¿verdad? Él dijo que la Biblia iba a ser eliminada, el cristianismo igual, pero no, los libros de él fueron los que no siguieron produciéndose, sino que la Biblia, las sociedades bíblicas de Génova reprodujeron Biblias en la misma prensa donde él hacía sus libros. Así es la palabra de Dios, mis hermanos. Salmo 119, 89, acompáñenme ahí. Salmo 119, 89. ¿Listos? ¿Lo tienen? También están ahí las pantallas para que vayamos avanzando y si quiere usted anota y después en su casa puede estudiar. Amén. Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Para cuándo va a permanecer la Biblia? Para siempre su palabra va a permanecer.
Este Voltaire aseguraba y dio fe de que la Biblia iba a ser eliminada. Pero él murió y miren lo que pasó. La Biblia se reprodujo en sus mismos instrumentos, en sus mismos recursos. Así es, la palabra de Dios permanece para siempre. Es más, mis hermanos, ¿se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán? Es eterna, permanece para siempre. Lamentablemente, mis hermanos, déjenme decirles también de que a nivel mundial, hoy en día, también está escaseando la enseñanza pura de esta palabra, de la sana doctrina, de esta pureza de la palabra de Dios. Lastimosamente, es lamentable, se han introducido muchas ideas y pensamientos en las iglesias queriendo sustituir la enseñanza de la palabra de Dios, queriendo sustituir la doctrina del Señor, siguiendo consejos de otros libros. Es lastimoso, mis hermanos, es lamentable, oír eso, pero es una realidad. En muchas iglesias a nivel mundial se están buscando otros métodos para poder instruir a las personas que se congregan en esas diferentes iglesias, diferentes congregaciones. Como por ejemplo, podemos darnos cuenta que las iglesias, muchas, la mayoría o muchas están usando libros de marketing para usarlos en las iglesias. Están usando libros de psicología, se están usando libros de ventas, de técnicas de crecimiento, de negocios, sistemas piramidales. Esto se está usando, mis hermanos, ahora, hoy en día, para hacer iglesia, en la mayoría de congregaciones. Lastimosamente, es lamentable. Todo, mis hermanos, porque sabemos que siempre hay intereses, siempre hay ahí intenciones escondidas. Y por eso sustituyen la palabra de Dios por usar estos libros de marketing, de ventas, de hacer crecer, todo por intereses mezquinos. Todos quieren, la mayoría de líderes encargados, pastores, se están volviendo ya a crecer sus iglesias, pero lo quieren hacer de una manera rápida, en cantidad. Y sacrifican la vida espiritual de los hermanos que se congregan ahí, lastimosamente. La iglesia está dejando la Biblia para nutrir y para alimentar a los hermanos correctamente. El apóstol Pablo, mis hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, le dice al pastor Timoteo y le recuerda y le exhorta que hay una herramienta que podemos utilizar para poder alimentar, para poder crecer nosotros, para poder formar, poder enseñar, discipular. Hay una herramienta y el apóstol Pablo le dice que el Señor la ha provisto y esa herramienta es la palabra de Dios. Con eso, mis hermanos, el Señor nos ha provisto. El Señor ha dejado su palabra para que por medio de ella nosotros vayamos, inquiramos, estudiamos y poder enseñarles. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, 16, texto muy conocido, pero que nos habla de esta palabra. Segunda Timoteo 3, 16. Dice su palabra así: toda la escritura. ¿Cuánta? Toda la escritura, o sea, la suma, el total de su palabra, toda la escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, como les digo a mis hermanos, se refiere a la Biblia completa, a la suma de su palabra. Todo lo que está en este libro es inspirado por Dios. Pero, ¿qué significa que es inspirado por Dios? ¿Qué significa esto? Que toda la escritura es inspirada por Dios. En el griego, mis hermanos, la palabra inspirada quiere decir aliento, soplo divino. En otras palabras, toda la escritura tiene el aliento de Dios, tiene el soplo de Dios que produce y da vida. ¿Se recuerdan ustedes en Génesis cuando Dios agarró del polvo y del polvo hizo ahí un muñequito y formó al hombre? Ese hombre solo era polvo, no tenía vida. Y todos sabemos a la luz de la palabra que el hombre sí tuvo vida. ¿Cómo fue que tuvo vida el hombre? ¿Qué hizo Dios cuando formó ahí del polvo? Hizo ahí el muñequito, el hombre. Dice la Biblia exactamente que sopló aliento de vida. ¿En dónde? En su nariz, dice.
sopló, dice. Entonces fue el hombre un ser viviente. Podemos entender entonces que la palabra de Dios tiene la vida de Dios misma. Podemos entender que cuando nosotros enseñamos y predicamos esta palabra que produce vida, en todos los oyentes, en todos los que las escuchan, esta palabra va a producir vida. Podemos entender porque tiene el aliento, el soplo de Dios que da vida. Cualquier pensamiento, palabra o mensaje que nosotros demos y que no se origine en la mente y el corazón de Dios, va a ser pura palabra muerta, mis hermanos. Por más bonitas que suenen nuestras frases, o nuestra filosofía, o nuestras rimas, si no es palabra de Dios, no van a tener el poder, mis hermanos, esas palabras nuestras, de infundir vida de Dios en nadie. Porque es la palabra la que produce el impacto en nuestro corazón. Y cuando la palabra llega a nuestro corazón y produce ese impacto, y el Señor mismo nos sopla ese aliento que da vida, su soplo divino, entonces ahí nosotros vamos a poder de verdad ser discípulos e hijos de Él. La única palabra que puede transformar es la palabra de Dios. La palabra de Dios, dijimos, es la herramienta que sirve para formar verdaderos discípulos de Dios. Si en verdad la vivimos y practicamos también. Eso es muy importante también, aplicarla, practicarla, todo lo que la palabra de Dios nos dice. El viernes pasado, ¿se recuerdan? El hermano Víctor nos estaba mencionando algunos de estos puntos de 2 Timoteo 3:16. Quiero en esta noche yo hacer énfasis en algunos de ellos. Para ello vamos nuevamente ahí en 2 Timoteo 3:16 y veamos estos puntos que dice la palabra, de qué es la palabra de Dios. Dice el 16, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Ya vimos que la palabra de Dios es inspirada por Él, significa que esta palabra es el mismo aliento de Dios, el mismo soplo de Dios divino. Su palabra, su aliento, cuando Él habla. Cuando nosotros hablamos, ven que sacamos aire y tenemos ese aliento, sacamos ese aliento. Asimismo, esta palabra es la misma palabra, es la misma voz de Dios. En el Génesis también se recuerdan cómo fue que todo tomó vida. Dice, y dijo Dios, dijo, ¿qué dijo? Hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Con su aliento, con su voz. La voz de Dios produce vida. Impacta y produce vida. ¿Qué dijo después? Más abajito dice, luego dijo Dios. Más abajo dice, después dijo Dios. Y se hizo. Más abajo dice, también dijo Dios. Y se hizo. Entonces ya llegamos y entendemos, llegamos a la conclusión que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Ahora veamos qué dice la siguiente palabrita de 2 Timoteo 3:16. ¿Cuál es? Y útil. Esa palabra útil significa que es provechosa, que es beneficiosa. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y es provechosa o es útil para, ¿qué sigue? Para enseñar. Esto, mis hermanos, tiene la idea de instruir, o sea, de enseñar con la sana enseñanza del Señor que está en su palabra, con la sana doctrina. Cualquier otra enseñanza que no esté basada, mis hermanos, en la palabra de Dios, no va a ser de provecho. No va a ser de provecho. Cualquier palabra, si está fuera de los límites de que el Señor ha dejado acá, o si queremos nosotros interpretarla privada o hacerle nuestras propias interpretaciones, no es así, no es de provecho para nadie. Es más, vamos a confundir. Es como el ejemplo de la comida, mis hermanos. Si nosotros comemos mal, si nos alimentamos mal, ¿qué va a pasar a nuestro cuerpo? Hace una semana y media, 2 semanas casi, tuve la oportunidad, bueno, me tocó ir al doctor y una batalla, una lucha también para mí, pero gracias a Dios pude ir y pues me hicieron algunos exámenes, unos exámenes ahí de sangre, me metieron ahí unas máquinas y para hacer corta la historia, pues el resumen de todo fue que el doctor me dijo, estás comiendo mal. ¿Y qué le tuve que decir yo? No, doctor, no. O sea, se puede ver, ¿verdad? Y yo le dije, sí, doctor, yo he fallado.
No he tenido disciplina, no he sido disciplinado, no me he alimentado bien. Más las fiestas de diciembre, pues es un poquito más difícil. Y el doctor era cristiano, fíjense. Y no sé qué percibió y me salió el tema y gracias a Dios le dijimos que también estamos ahí siguiendo al Señor y luchando cada día. Y me dijo, pues no, también te voy a regañar con la palabra, me dijo. No, le dije, dele, yo sé, yo he fallado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si nos alimentamos mal de cualquier cosa, nuestro cuerpo se va a empezar a deteriorar. Va a empezar a los órganos a salir por ahí cositas, dolores, por esa mala alimentación, como me dijo el doctor. Me dijo, tienes que alimentarte bien. Si te sigues alimentando así, te puedes pasar factura. ¿Qué hice yo? Agarré el consejo, lo guardé y ya lo empecé a practicar. Eso es, mis hermanos, hablando física y materialmente. Pero si lo aplicamos a lo espiritual, es lo mismo. ¿Qué va a pasar si nosotros empezamos a escuchar enseñanzas que no son conforme a la palabra de Dios, enseñanzas de doctrinas raras y extrañas, doctrinas que confunden, doctrinas que no vienen de la palabra de Dios? ¿Qué va a pasar si nos empezamos a alimentar de eso? Hoy en día es bien fácil hacerlo en las redes sociales, buscar cualquier enseñanza. Tengamos cuidado qué oímos. ¿Qué enseñanzas estamos oyendo? Enseñanzas llenas de orgullo, llenas de mensajes de superación personal en esta tierra, o de prosperidad nomás, solo un lado, presentan solo un lado, no ponen el otro lado de la moneda. Mensajes que alimentan el yo, en vez de hacerlo menguar, más lo alzan, el yo. ¿Qué tipo de enseñanza estamos oyendo? Al igual que si nosotros nos alimentamos mal de comida de mucho azúcar o mucho carbohidrato, comemos así mal, nos va a deteriorar nuestro cuerpo. Lo mismo si nos alimentamos de enseñanzas que no son conformes a la palabra de Dios, también nos va a pasar factura y poco a poco nuestra fe la irá debilitando, nuestra confianza en Dios va a ir disminuyendo, porque entonces vamos a confiar en nosotros mismos si oímos esos mensajes. También nos van a hacer muy emocionales o carnales inclusive. Tengamos cuidado entonces, mis hermanos, del alimento espiritual que nosotros estamos ingiriendo. Amén. Alimentémonos de la enseñanza de la palabra de Dios y de la sana doctrina para que entonces podamos crecer bien y estemos saludables y fuertes espiritualmente. Sigue diciendo, ¿para qué es provechosa la palabra de Dios? Para redarguir. Redarguir significa, mis hermanos, reprender. ¿Qué pasa cuando nos reprenden? Nos reprenden, nos hablan, nos tienen que hablar con claridad, nos tienen que hablar la verdad, porque cuando nosotros nos reprenden, estamos actuando mal, y si alguien nos reprende conforme a la palabra de Dios, para eso es útil y provechosa, entonces eso va a traer convicción a nuestras vidas y vamos a poder identificar entonces lo malo que estamos haciendo. Y vamos a poder identificar qué es lo bueno que Dios quiere, entonces nos arrepentimos y hacemos lo que Dios quiere conforme a su palabra. Por eso la palabra de Dios nos reprende, nos redarguye. La palabra de Dios es provechosa para hacernos entender cuando estamos actuando de la manera que a Dios no le agrada. La palabra de Dios es experta en eso. Nos hace entender cuando dice, mira, esto está pasando, esto estás haciendo. Y nosotros podemos leer ahí. ¿Sí o no le ha pasado? Usted mira y dice, está mal lo que ha estado haciendo. La palabra de Dios nos reprende, nos hace ver lo verdadero para que nosotros entonces podamos distinguir todo lo falso y poder hacer ahora lo que es la voluntad de Dios, lo que a Él le agrada. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Para eso la palabra de Dios nos redarguye. Sigue diciendo después que es provechosa y útil la palabra de Dios para corregir. Corregir aquí, mis hermanos, tiene la idea de enderezar algo que se torció o que se deformó. El verbo corregir aquí significa enderezar entonces conductas. ¿Para qué sirve la Biblia, la palabra de Dios? Para enderezar conductas y perfeccionar carácter. Fíjense qué interesante. Para perfeccionar carácter y para enderezar conductas. Yo tengo 2 hermanos, los cuales están en mi país, están en El Salvador, y uno de mis 2 hermanos, él
trabaja allá, arregla carros, él importa los autos, los vehículos de acá que golpean acá, y por medio de una subasta hay una compañía que hace subastas, y mi hermano desde allá a El Salvador pues se mete a esas subastas y algunas veces puede ganar esos autos que están golpeados para llevarlos allá a El Salvador, arreglarlos y ya los pueden vender. Y lógicamente si un carro está golpeado y por eso lo llevan, ¿qué tiene que hacer mi hermano? Hay partes pues que no están de la manera original como estaban. ¿Por qué? Porque han sido golpeados. Algo los deformó. Algo hizo que se desenderezaran. Entonces mi hermano viene, ya tiene su máquina donde ponen la pieza que está torcida, desalineada, y con unas cadenas hacen una presión exagerada, fuerte, de tal manera que puede hacerla llegar él a la medida que era original, lo más que pueda, a la medida original como era la pieza. A veces se puede, a veces no se puede, a veces tienen que hacer otras cosas para poder hacerlo como era originalmente la pieza. Así también es la palabra de Dios para nosotros, mis hermanos. Es esa máquina donde nosotros entramos y si la leemos, la vivimos, entonces empieza a enderezarnos. Empieza a corregir nuestro carácter, nuestra conducta la empieza a arreglar. Es la palabra de Dios, para eso es provechosa. Nos corrige, nos endereza porque la palabra penetra en nosotros y entonces puede aclarar todos nuestros pensamientos que tenemos. Y la palabra los renueva. Entonces vamos a estar preparados para que nuestra conducta y carácter vayan siendo alineadas poco a poco como la conducta y el carácter del modelo perfecto, que es Cristo Jesús. Amén, para eso sirve la palabra. Sigue diciendo que también es útil y provechosa la palabra de Dios para instruir en justicia. Instruir en justicia indica que la Biblia nos da una correcta enseñanza o educación para dotarnos a nosotros de conocimiento bíblico para que nosotros lo podamos aplicar. Todo lo que nosotros vayamos aprendiendo es necesario que lo aplicamos. ¿Para qué? Lo tenemos que aplicar y vivir. Para que produzca en nosotros entonces esa vida justa y disciplinada que concuerde con el orden que Dios nos pide. Es necesario que nos instruyan en justicia. ¿Por qué es necesario que nos instruyan en justicia? Porque necesitamos, mis hermanos, aprender y entrar en el orden de Dios, el orden que Dios quiere. Dios es un Dios de orden, ya lo sabemos todos, ¿verdad? Y Él quiere que seamos disciplinados. Aquí en la casa de Dios yo los miro bien portaditos a todos ustedes. Aquí se trata de ir buscando para mantener un orden, para poder servirles mejor a ustedes y al Señor. Pero ¿qué tiene que haber para que exista un orden? Tiene que haber una instrucción que va encaminada a la justicia, o sea, al orden. Tiene que haber disciplina, tiene que haber reglas y normas que todos nosotros tenemos que seguir porque no podemos venir a hacer lo que queramos, ¿verdad? Tenemos que estar en el orden del Señor. Para eso sirve la palabra de Dios. Cuando vamos manejando nuestros vehículos, no manejamos así a lo loco, andamos pasándonos donde queremos, nos pasamos los rojos, ¿verdad que no? Hay un orden que hay que seguir. Hay unas normas y reglas que hay que seguir para poder entonces entrar en esa vía de la calle y poder manejar en orden. Si no, mis hermanos, imagínense cuánto accidente. Ahorita estuviéramos allá esperando ahí, si hubiera desorden, ni hubiéramos venido aquí a la casa de Dios. Es necesario que tengamos que ser instruidos en justicia. Y la palabra de Dios eso hace, mis hermanos, nos instruye en justicia. Otro texto que es muy conocido es Hebreos 4:12, vamos ahí rápidamente. Hebreos 4:12 nos menciona también qué es la palabra de Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios? Hebreos 4:12. Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo dice ahí que es la palabra de Dios? Es viva. Es viva. Y ya vimos, ya aprendimos por qué la palabra de Dios es viva. ¿Se recuerdan? Porque es la pura palabra de Dios, su mismo aliento, su mismo soplo que produce vida. Por eso es viva la palabra de Dios. Tiene la vida de Dios. Luego añade la otra palabra que es la palabra eficaz. ¿Qué significa que es eficaz? Que la palabra de Dios produce resultados. Es eficaz. Cambia, transforma.
La palabra que tiene la vida de Dios es la única que puede a nosotros darnos esos resultados espirituales en cada uno de nosotros. Sigue diciendo más abajito, es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué dice que es más cortante que toda espada de dos filos? ¿Nos quiere hacer daño la palabra? Dice, es más cortante que toda espada de dos filos. No sé si ustedes han visto las espadas, hay muchas, hay diferentes diseños y todo, pero hay algunas espadas que solo tienen filo en un lado del metal. O sea que si usted golpea así, con esa espada va a cortar de este lado, pero si quiere hacerle así, no va a cortar nada de este lado. Pero aquí el texto dice que la palabra de Dios es de doble filo. Significa que corta de aquí y si le hace acá, corta acá. ¿Qué significa eso? Una espada de dos filos, que es más certera, que es más letal, que es eficaz. Puede cortar a ambos lados. Cuando una espada penetra, o sea, cuando alguien es lastimado con una espada, pues lógicamente va a cortar la carne, ¿verdad? Va cortando carne, va cortando ligamentos, tendones y cosas que ni siquiera sabemos que existen, que no podemos ver. Corta porque corta profundo. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, mis hermanos, que llega a lo más profundo de nosotros. Nos confronta y tiene el poder de transformar nuestras vidas. Dice, hasta los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos, dice, del corazón y hasta los tuétanos. Yo antes no sabía que era un tuétano. No sabía yo y decía, ¿qué será? Porque la Biblia dice que llega hasta los tuétanos. Hasta después que unos amigos mexicanos nos invitaron ahí a un asado y tenían unos tuétanos ahí. Y yo les pregunté, ¿y qué es este hueso? Le digo, ¿por qué vamos a comer hueso? No, me dijeron, no se come el hueso, se calienta y se come lo de adentro. Lo que está dentro del hueso se llama tuétano. Imagínense hasta dónde llega la palabra de Dios. Lo más profundo de lo más profundo. Hasta ahí, mis hermanos, hasta dentro de los huesos, dice que la palabra de Dios penetra y llega. Por eso, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos de saber y conocer el poder que tiene la palabra de Dios. Es necesario que sepamos cuán poderosa es su palabra. Por eso nosotros también debemos respaldarnos siempre en la Biblia, en la palabra de Dios, porque es esa espada de doble filo, como dice ahí el texto. Porque como les mencionaba antes, nuestra sabiduría y pensamientos humanos van a ser como un cuchillito de palo. Vamos a querer estar ahí cortando, queriendo cambiar a alguien. ¿Y qué vamos a cortar? Si no tiene filo un palo. No, pero si usamos la palabra de Dios, entonces sí, va a llegar a lo más profundo. Sigue diciendo el texto, el final, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir aquí, mis hermanos, oigan bien, se refiere a criticar. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos critica, dice. Interesante, ¿verdad? ¿Y qué critica? Nuestros pensamientos y nuestras intenciones. ¿No les ha pasado a ustedes, mis hermanos, que cuando usted se sienta y se pone a escuchar una enseñanza y la persona que está enseñando pues está usando la palabra de Dios y usted dice, wow, y está ahí bien atento y wow, la palabra de Dios? Y a medida que va hablando de la palabra de Dios y la palabra de Dios, usted va sintiendo ahí el filo que lleva. Y a veces toca algunos puntos que nos está hablando a nosotros. ¿Qué está haciendo ahí la palabra de Dios? Nos está criticando. ¿Por qué? Porque puede discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones. ¿Quién? La palabra de Dios. Por eso a mí me ha pasado cuando me he sentado y estoy escuchando. Aquí muchas veces. Y veo y yo estoy escuchando y está criticando mis pensamientos y mis intenciones de mi corazón. Yo no sé si logran escuchar, pero yo solo, digo por allá, Duele, mis hermanos. ¿Por qué duele? Porque corta la palabra de Dios. Penetra la palabra de Dios. Nos critica nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Nos revela a nosotros, nos expone, nos desnuda, mis hermanos. La palabra de Dios hace eso. Discierne, critica nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Nadie nos podemos escapar cuando la palabra de Dios se predica. Pero todo es por amor, mis hermanos. Todo es por amor. No es solo para dañarnos. Es para que al criticar esos pensamientos, esas intenciones, nosotros podamos recapacitar y por la misma palabra entender
que vamos caminando por un rumbo que a Dios no le agrada. Y cuando Dios en la palabra nos critica, ya podemos entender. Imagínense si no nos dijera nada. No, pobrecito mi hijo, no le voy a decir nada. Vamos camino a muerte, mis hermanos. Es necesario que la palabra de Dios nos corte, nos penetre hasta lo más profundo, para que revele nuestras intenciones, nuestros pensamientos, y nos exponga, y así nosotros poder arrepentirnos, y la misma palabra se encarga de consolarnos y de darnos fuerza de levantarnos y seguir adelante. Mucha gente por eso no le gusta escuchar la palabra de Dios. O a veces están aquí y ustedes miran ahí que se levantan y salen, porque duele escuchar la palabra de Dios a veces. ¿A quién le gusta? No es cómodo. Y no, pues lastimosamente no buscan arrepentirse y dicen, no, mejor no me gusta esta palabra, no la predican bien. Y mejor nos vamos a veces. Nos salimos. ¿Por qué? Porque nos desnuda la palabra, nos exhibe, nos muestra. Pero ¿cómo es el tema de esta noche, mis hermanos? Lo que es y lo que hace la palabra de Dios. Sigamos aprendiendo entonces lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios hace. Cuando la vivimos y la aplicamos, acuérdense bien, debemos practicarla y vivirla cada día. La palabra de Dios es sencilla, es práctica y nos dice qué tenemos que hacer y nos deja la tarea y es fácil de entenderla. ¿Recuerdan lo que hemos aprendido? Su yugo es fácil y ligera su carga. Amén. Ahí está todo, mis hermanos. Acompáñame entonces en el libro de los Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 10. Salmos 19, versículos 7 al 10. Amén. Nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que el salmista acá usa diferentes palabras o frases para referirse a la palabra de Dios. ¿Sí? Salmos 19, versículo 7. ¿Listos? Dice su palabra. Número 1. La ley de Jehová es. La ley de Jehová, mis hermanos, como les mencionaba, se refiere acá a la palabra de Dios. ¿Cómo es esa palabra de Dios? ¿Cómo es? Perfecta. La palabra de Dios es perfecta. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios es perfecta? Quiere decir, mis hermanos, que la palabra de Dios es infalible. ¿Cómo es la palabra de Dios? Infalible. ¿Y qué significa infalible? Significa que no tiene defecto, que no tiene falla, que no tiene error, que no tiene tacha, que no se equivoca. La palabra de Dios no se equivoca, mis hermanos. Es perfecta. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, está en las pantallas. Dice Proverbios 35, toda la palabra de Dios es perfecta, mis hermanos. Es necesario que nos quede bien grabado cómo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, es infalible, no se equivoca. Significa que es completa, es íntegra, no le falta nada, mis hermanos. Veamos entonces lo que esa palabra perfecta hace cuando nosotros la aplicamos y la vivimos. ¿Sí? Sigamos leyendo Salmo 19, versículo 7. Pongan una marca ahí en Salmo 19, del 7 al 10. Ahí vamos a estar leyendo. Vamos a ir a otros textos rápidamente, pero dejen esa marca porque vamos a tener que regresar. Así que sigue diciendo lo que hace esa palabra perfecta cuando la vivimos, cuando la aplicamos, cuando la practicamos. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Convierte el alma. La palabra convierte, mis hermanos, fíjense que en el hebreo es la palabra shuv. S-H-U-V, shuv o shuv, no sé cómo. Algo así, shuv. Sí, pero lo importante es que significa esa palabra, convertir, significa volverse, arrepentirse, convertirse, corregir, enderezar, quebrantar, recapacitar, reflexionar, restaurar. Muchos sinónimos. Pero eso significa la palabra convertirse, o sea, volverse, arrepentirse. La palabra perfecta de Dios, mis hermanos, tiene ese poder. ¿Y qué es lo que hace? La palabra de Dios hace que el pecador vea su condición malvada. La palabra a todos nosotros nos hizo ver lo malvado que éramos. Todos, mis hermanos. Todos pecamos contra Dios. Cada quien dice, nos apartamos a nuestro camino.
Todos le fallamos al Señor. Venimos así con el pecado original. La palabra de Dios es perfecta y como la palabra de Dios es perfecta, nos hace ver a nosotros lo imperfectos que somos y la necesidad que tenemos de buscar esa perfección en Dios y en su palabra. Es la única que tiene el poder, mis hermanos, de hacerlo, de enderezar nuestra vida torcida a causa del pecado. Las Escrituras tienen el suficiente poder para cambiar nuestra vida, poder cambiar la vida de jóvenes, de adultos, de mujeres, de hombres, de ancianos, de todos mis hermanos, de todo aquel que lo busque y busque al Señor. Tiene la capacidad, la palabra de Dios, que es perfecta, de poder convertir nuestra alma. Cuando nos rendimos verdaderamente al Señor, cuando obedecemos su palabra, quien toma el consejo, mis hermanos, de esa palabra perfecta y la vive, va a conllevar a que su mente sea renovada. Al ser renovada nuestra mente, entonces esa venda de pecado, de maldad, o lo que estemos haciendo o practicando, se quite y nos va a hacer ver, nos va a alumbrar los ojos y nos va a mostrar la necesidad que tenemos de poder estar limpios, de la necesidad que tenemos de Dios. En la medida, mis hermanos, que nosotros más pasemos en esta palabra, que pasemos ahí tiempos con su palabra, leyéndola, meditándola, estudiándola, para poder aplicarla, en la medida que más tiempo hagamos y estemos en su palabra, más vamos a poder estar preparándonos cada día más para poder ser más fuertes y resistir al pecado. Y poder enseñorearnos de él, para poder negarnos al pecado, para poder aborrecerlo. Entre más tiempo, mis hermanos. Pero si nosotros no vamos a la palabra de Dios cada día, y si vamos dejando pasar los días, vamos a estar más débiles. Y después vamos a decir, ay, ¿por qué estoy haciendo eso? Señor, ayúdame. Y solo oramos que nos ayude, pero no hacemos nada. No buscamos la palabra. El consejo es buscar de la palabra de Dios. Dios quiere bendecirnos. Eso es lo que quiere Dios. Yo me fijo y aprendo mucho con mis hijas. Yo a veces les digo cosas para que ellas al hacerlas que ni se imaginan, van a tener una sorpresa. Y a veces ellas pues le atinan y a veces no. Ellas no saben que había una sorpresa. Pero ¿qué es lo que yo busco como padre? Que ellas vayan aprendiendo que en la obediencia trae bendiciones. Así es mismo, y yo digo, Señor, si tú mismo eres así también, y a veces nosotros también somos como niños y no entendemos. Pero es porque a veces dejamos de buscar de esta palabra, de esta fuente de vida, de la palabra de Dios. Así que busquemos, pasemos más tiempo en su palabra. Bajémosle un poquito cada día al Facebook, a los YouTube, TikTok, no sé qué otros más hay. Bajémosle un poquito más tiempo a eso. No, si quiere no lo elimine, pero bájale un poco y dele más a la palabra de Dios. Ya a ver qué cambios va a traer a su vida. Amén, porque la palabra de Dios convierte nuestra alma. Sigamos, el número 2. Salmo 19, capítulo 19, versículo 7. ¿Listos? Dice, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Cómo es la palabra de Dios? Fiel. Es fiel. ¿Qué significa que la palabra de Dios es fiel? Significa, mis hermanos, que la palabra de Dios es digna de toda confianza. Permanece firme en su palabra, no cambia, es inamovible. Por tanto, nosotros, al saber esto, que la palabra de Dios no cambia, que permanece, que es fiel, por tanto, eso nosotros nos da la seguridad completa y total que su palabra no se va a contradecir, ni se va a retractar, ni va a cambiar, porque es inamovible. No cambia su palabra, es fiel, se mantiene firme. Salmos 33, versículo 11. Salmos 33, versículo 11, dice su palabra ahí, me siguen en las pantallas. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Es cierto este versículo, mis hermanos? ¿Por qué es cierto? Porque la Biblia, mis hermanos, ha permanecido de generación en generación. Imagínense qué tiempo, desde tiempos antiguos, que la palabra de Dios ha bendecido a muchas generaciones y nosotros todavía la tenemos. Gracias a Dios por su palabra. Bendita palabra que es fiel, permanece firme. Por lo tanto, podemos confiar al 1000% en ella. ¿Creen ustedes que es digna de confianza su palabra? Claro que sí, porque su palabra es fiel. Veamos ahora lo que esa palabra fiel hace.
Salmo 19, versículo 7, ahí en la segunda parte. Dice, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios hace sabio al sencillo. A través de las enseñanzas que la Biblia nos comparte, a través de las enseñanzas que nosotros vemos y aprendemos de esta bendita palabra, nosotros podemos llegar a ser. ¿Sí? ¿No lo cree? ¿Sí? Si pasamos tiempo en su palabra, en esa palabra fiel que permanece y vive para siempre, en nosotros profundizar en ella y buscarla cada día para guardarla, para obedecerla, ¿qué va a hacer en nosotros? Hace sabio al sencillo. ¿Quiere usted ser sabio, mis hermanos? Sí, ¿verdad? Amén. Amén. La palabra de Dios tiene ese poder de hacer sabio al sencillo. Aunque nosotros seamos la persona más sencilla, mis hermanos. Quizás con poco estudio o con nada inclusive de estudio académico, nosotros podemos hallar la sabiduría. Si nos apegamos a su palabra, si la guardamos en nuestro corazón para vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, podemos alcanzar y podemos llegar a ser sabios. Pablo se lo dice a Timoteo en su segunda carta, ¿se recuerdan? Y dice, y que desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación, dice, por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos hace sabio. En la Biblia podemos ver, mis hermanos, cómo el Señor usó y utilizó a personas que no tenían un alto nivel de estudio, un alto nivel académico. Podemos ver en la Biblia que el Señor usó a muchas personas que no estaban preparadas así con estudios. Por lo tanto, también habían otra gente que sí estaban preparadas y que los menospreciaban y los tenían de menos, porque se consideraban con altos conocimientos más que ellos. En los tiempos de Jesús, mis hermanos, en Israel habían tres provincias que estaban alineadas así de norte a sur. En el sur estaba la provincia de Judea. Más al norte, o sea, arriba de Judea, estaba la provincia de Samaria. Y más al norte de Samaria estaba la provincia de Galilea. Galilea era la que estaba más al norte de estas provincias que mencioné. De esta provincia de Galilea vienen los que nosotros conocemos como los Galileos. Los Galileos, los cuales, mis hermanos, las demás provincias, las otras provincias, menospreciaban y tenían de menos. Los consideraban a los Galileos personas sin educación, personas ordinarias. Los menospreciaban, los consideraban que eran muy simples. En la provincia de Galilea, mis hermanos, se encontraban ciudades como Corazín, Caná, Betsaida, Nazaret. ¿Le suena a usted algo esto? ¿Qué? Jesús de Nazaret. Es interesante y significativo, mis hermanos, ver que Jesús creció en Galilea. Y en Galilea también reclutó a varios de sus discípulos. En Galilea dice que su ministerio empezó. Ahí lo empezó en Galilea. Y ahí realizó los primeros milagros. ¿Se recuerdan que les mencioné Caná? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, en la provincia de Galilea. Entonces, vemos que a estos galileos las demás provincias los tenían de menos. Eran menospreciados, rechazados, porque según ellos no eran tan estudiosos ni intelectuales como las demás provincias. Uno de esos discípulos galileos que el Señor llamó fue Pedro. Vemos en las Escrituras, mis hermanos, cómo Dios usó a Pedro. Sí, lo vemos, lo leemos en el libro de los Hechos. Cómo utilizó Dios a Pedro y le dio la gracia y le dio la sabiduría para hablar y predicar las buenas nuevas a la gente. E incluso, mis hermanos, ante miles y miles de personas. Imagínense, nosotros acá somos relativamente, vamos creciendo y estamos ahí con los nervios. Y este Pedro, Dios lo ocupó y lo usó a hablar a miles de personas, varias veces. Pedro, siendo sencillo, siendo Galileo, Dios le dio sabiduría para hablar y predicar su palabra.
Vemos también y entendemos por medio de la Biblia cómo era el carácter de Pedro antes de que Jesús lo discipulara. Era bueno con el machete, ¿verdad? Cortando orejas. Sí, vemos cómo era Pedro antes de que el Señor lo discipulara, antes que la palabra misma, el Señor mismo, que es la palabra, lo discipulara y transformara su vida. La palabra de Dios hizo sabios al sencillo de Pedro. Hay una pregunta entonces aquí. Y la pregunta es, entonces la palabra de Dios, que hace sabio al sencillo, ¿no puede ser sabio al que ha tenido la oportunidad de estudiar o prepararse? Fíjense, mis hermanos, que al contrario de Pedro, Pablo, cuando fue llamado por Dios, Pablo era un hombre preparado, un hombre enseñado. Dice la Biblia que lo educó Gamaliel, que era un fariseo muy reconocido, muy respetado en esa época. Él le dio clases, él le enseñó, fue su alumno, fue su discípulo. Pablo, fariseo de fariseos. ¿Qué significa que era fariseo Pablo? Significa que había estudiado y conocía bien la ley. Era preparado. Pero cuando el Señor llamó a Pablo y la palabra lo transformó, la palabra lo convirtió a Pablo y él pudo entender, entonces el Señor por medio de la palabra hizo sabio a Pablo. ¿Por qué decimos que se hizo sabio Pablo? Que la palabra lo hizo sabio. Porque Pablo dijo también que todo lo que tenía por ganancia, ¿qué se entiende por que tenía ganancia él? Todos sus títulos, mis hermanos, toda su preparación, todo su estudio, todo eso dice que él estimaba ganancia, ahora él lo estimaba como pérdida, como basura, dice más adelante también. Quería ser un poquito más sensible. Sí, como basura, dice después. ¿Por qué lo tenía como pérdida, como basura, Pablo, todos estos títulos? Que no son malos en sí. Porque la palabra de Dios lo hizo sabio. Dice que lo estimó como pérdida por amor de Cristo. Dice, todos sabemos aquí cómo Dios usó a Pablo y cómo Dios usó a Pablo para cumplir sus propósitos. Aprendemos entonces qué de esto, mis hermanos. Aprendemos que tanto el que no ha estudiado, que no ha tenido la oportunidad, como el que sí tuvo la oportunidad, si los dos escudriñan y viven la palabra y dejan que ésta gobierne sus vidas, entonces ésta los hará sabios. ¿A quiénes? A ambos, a los dos. Por medio de la palabra, el sencillo va a entender entonces el valor que tiene en el Señor y de cuánto el Señor lo puede usar aunque no tenga estudio académico. El Señor le concede su gracia y su favor, mis hermanos, a aquel que con sencillez de corazón se acerca a Él y pide la sabiduría, y el Señor se la da por medio de su palabra. Asimismo, la palabra de Dios le hará entender al que ha tenido la oportunidad de estudiar el valor que tiene en Cristo Jesús y no en sus estudios ni en su conocimiento. Entonces van a estar preparados los dos para ser sabios y el Señor les va a dar gracia a los dos y a usarlos para sus propósitos. El Señor usa a todos, mis hermanos, cuando le obedecemos. Cuando obedecemos esos testimonios que dicen que son fieles. Dios usó a Pedro como también usó a Pablo. Los dos fueron transformados por su palabra y usados para su gloria. Uno fue llamado siendo sencillo y otro fue llamado siendo preparado. Pero a los dos la palabra de Dios los hizo sabios. ¿Por qué? Porque dejaron que los transformara la palabra. Porque dejaron que la palabra los cambiara, que renovara su mente. ¿Queremos ser sabios nosotros también? Amén. Vayamos entonces a la palabra de Dios y busquemos esa sabiduría, que allí está, mis hermanos, se los aseguro. Número 3, vamos rápidamente, Salmos 19:8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es recta. Los mandamientos de Jehová son todas aquellas instrucciones, son todas aquellas ordenanzas que están en su palabra, las cuales son rectas. Y esa rectitud está encaminada para conducirnos a nosotros hacia la justicia. Si nosotros queremos ser justos y queremos cumplir totalmente la palabra de Dios y apegarnos a su voluntad, tenemos que tener el anhelo de conocer a Dios. De conocer a Dios. No esperemos más, mis hermanos. Metámonos en su palabra. Comencemos a inquirir. Comencémonos a comer la Biblia, a alimentarnos de ella. ¿Para qué? Para que al empaparnos de su palabra, entonces empecemos a andar en esa rectitud
que solo Dios y su palabra nos pueden dar. Amén. Veamos lo que hace ahora esta palabra que es recta. Salmo 19:8 sigue diciendo, los mandamientos de Jehová son rectos, dicen que alegran el corazón. ¿Qué hace la palabra de Dios? Alegra el corazón. ¿Está usted alegre? Amén. El obedecer esa palabra de Dios que es recta, mis hermanos, nos va a traer a nosotros alegría, nos va a traer esa paz que no podemos entender con nuestra mente, nos va a transformar y entonces vamos a poder caminar en esa rectitud sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda. Caminaremos equilibradamente si nosotros obedecemos esa palabra y andaremos felices. Como les dije, Dios nos quiere bendecir. ¿Cuál es la actitud de alguien que está bendecido? Pues está gozoso. Aún en medio de los problemas, en medio de las situaciones, cuando uno va a la palabra y hay un consuelo en ella, podemos estar con gozo. Podemos estar alegres, porque ya aprendimos que el Señor nos cuida, que Él está pendiente de nosotros, que le dejemos a Él nuestras cargas. Vamos a estar felices si nosotros tomamos el consejo de su palabra. ¿Cómo se le llama a alguien que le gusta agarrar lo que no es de él? Un mañoso, ¿verdad? Un ladrón. Sí, eso se llama a alguien que le gusta agarrar eso. Dicen que hasta enfermedades hay de que involuntariamente lo hacen. Pero ¿cómo anda un ladrón? ¿Anda feliz? ¿Roba y anda feliz ahí? No, anda escondiéndose, mi hermano. Anda ahí viendo, ay, es que él me está viendo raro, quizás ya sabe. No anda feliz, no anda alegre. Anda preocupado que lo van a hallar. La palabra de Dios dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Tienen complejos de persecución. De la mala, ¿verdad? De la merecida. Pero ¿qué pasa si ese ladrón es transformado por esa palabra que es recta? Pues va a dejar de hacerlo, ¿verdad? Va a respetar ahora lo ajeno, no lo va a tomar. Entonces, ¿cómo va a andar? Feliz de la vida, mis hermanos, sin preocupaciones. No, anda tranquilo, que no lo andan siguiendo, no ha robado nada. ¿Cómo anda alguien que le gusta incumplir la palabra? O sea, mentiroso. Anda hablando mentiras. Una mentira lleva otra mentira y otra mentira. ¿Y qué anda haciendo? Ay, me van a descubrir. Ay, se van a dar cuenta. Ay, no. No andan felices, mi hermano. Nadie anda con gozo. Pero ¿qué pasa? Que cuando esta persona que batalla con la mentira va a esa palabra que es recta y es transformada por su palabra, entonces va a dejar de mentir, ¿verdad? Poco a poco, poco a poco. Después, ¿qué va a pasar con alguien que hable con esa persona? Ahora esa persona ya va a decir, este ya no es mentiroso, ya lo cambió la palabra, ya le creo. Y ahora ya nos creen. Y el mentiroso va a estar feliz, que ahora sí le creen en su palabra. Nos trae gozo su palabra, nos alegra el corazón. Pero cuando nos apegamos a esa palabra, cuando la cumplimos, cuando la vivimos, la practicamos, pasa eso que es maravilloso, mis hermanos. Nuestra vida se llena de gozo, somos bienaventurados, estamos alegres. Santiago 1:25, miremos lo que dice ahí. Voy a leer yo la traducción lenguaje actual. Dice, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención, otra vez que dice que tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Dice, si ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, o sea, poner atención, ¿para qué? Para obedecerla siempre. Dice, ¿serán qué? Felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. ¿Quieren ser felices ustedes, mis hermanos? Bienaventurados, dichosos en todo lo que hagan. Pues prestemos atención a su palabra y obedezcámosla. Andemos rectamente en el Señor. Número 4, Salmo 19, versículo 8. Salmo 19, versículo 8. ¿Listos? Dice, el precepto de Jehová es, ¿cómo es la palabra de Dios? Es pura, mis hermanos. El salmista aquí dice que la palabra de Dios es pura porque la palabra de Dios no tiene contaminación. No hay sombra que opaque esa pureza de la bendita palabra de Dios. Es una palabra que no tiene ni una mancha. Ahora sí que ya ni siquiera en el puntito negro de todo lo blanco nos vamos a fijar en la palabra de Dios porque no hay ni puntito. Es pura, mis hermanos. Toda blanca. No vamos a hallar ni un puntito ni nada. Toda pura, no tiene contaminación. Salmo 119, 140. Dice su palabra, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Porque en la boca de Dios no hay engaño alguno, mis hermanos. Aunque
Sí tenemos que tener cuidado cuando alguien viene y agarra esta palabra y la tuerce para intereses o para poder usan textos para poder, ¿cómo se dice? Usan los textos para poder justificar, su pretexto, su provecho, para sacar provecho. Usan textos para sus pretextos. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. A veces dicen que Dios está diciendo en una palabra y no es así, mis hermanos. Una vez escuché yo a alguien que estaba enseñando y estaba enseñando a la vez donde Dios le dijo que todo lo que tocara la planta de tus pies eran tuyos. Hermanos, al fin de semana los hermanos se fueron y dicen, esto es mío, y tocaban las casas de los demás o los súper, porque el pastor dijo y enseñó. No, mis hermanos, sacan todo fuera de contexto. En esa ocasión Dios sí les dijo así. Por eso es importante la obediencia a lo que Dios nos dice. Porque no siempre va a ser así. Tenemos que entender, buscar esa sabiduría, porque su palabra es pura, jamás va a ser impura. Tengamos cuidado entonces cuando tuercen las escrituras. Y eso nos va a ayudar la misma palabra, nos va a dar discernimiento. Veamos entonces lo que hace esa palabra, que es pura. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los. ¿Qué hace la palabra de Dios? Amén. En la palabra de Dios encontramos, mis hermanos, esas instrucciones y consejos para que al obedecerla, nosotros tengamos ese propósito que tiene su palabra. Al obedecerla a nosotros, la palabra nos va a arrojar luz. Esa pureza, según el escritor, va a alumbrar nuestros ojos, la palabra de Dios, para ayudar a nuestros pies, para que andemos caminando rectamente. El salmista lo dijo en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿se recuerdan? Y lumbrera mi camino. Eso hace la palabra de Dios. Nos irradia luz para que entonces nuestros ojos puedan ver y nuestros pies puedan caminar en medio de un mundo en oscuridad, en medio de un sistema corrupto y en medio de una sociedad sin ley. Eso hace la pureza de la palabra de Dios. Eso hace la palabra de Dios, nos alumbra nuestros ojos. Al nosotros meditar la palabra de Dios y vivirla, va a ser como una antorcha a nuestros ojos y como una brújula a nosotros para nosotros poder caminar dándonos esa dirección correcta y discernimiento espiritual. Número 5. El temor de Jehová es limpio, dice Salmos 19:9, que permanece para siempre. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es limpia y permanece para siempre. Tiene similitud con que la palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es limpia, es un mensaje exento de impureza, es inmácula. La palabra de Dios permanece para siempre, dice. Pedro lo dijo. Dijo que toda carne es como hierba y toda flor, dice, se cae. Se seca y se cae, se muere. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, dijo Pedro. Esta palabra dice que esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa palabra que nos limpia también permanece para siempre. ¿Qué hace cuando la guardamos? También nos va a limpiar a nosotros. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ahí está la respuesta, con guardar tu palabra. Si nosotros queremos limpiar nuestras vidas, si queremos despojarnos de toda suciedad, entonces no dudemos, mis hermanos, acudamos a esa palabra de Dios con temor reverente. Número 6, Salmo 19:9 dice, los juicios de Jehová son y justos. La palabra de Dios es verdad y es justa, es verdadera, mis hermanos. El Salmo 119:160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Cada uno de tus justas órdenes permanecerá para siempre. En Dios no hay engaño. En Dios no hay engaño. Es verdad, la palabra de Dios es justa. ¿Y por qué la palabra de Dios es justa? ¿Qué hace la verdad de Dios en nuestras vidas? Quiere hacernos justos, mis hermanos. Quiere santificarnos. El Señor Jesús en San Juan 17 dijo, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dice, tu palabra es verdad. Así que por los que por pura gracia nosotros hemos sido justificados, mis hermanos, y santificados, al ser separados del mundo y dedicados a Dios, tenemos la necesidad de santificarnos más cada día. Si no avanzamos en ese proceso de santificación, automáticamente, mis hermanos, estamos
retrocediendo. ¿Vamos a retroceder? No lo busque, pero en Apocalipsis 22:11 dice, el que es justo, practica la justicia todavía. Siga siendo justo. Y el que es santo, dice, santifícase todavía. Siga siendo santo. Siga santificándose. Y en esa palabra, y es que en esa palabra nosotros podemos tener guía y dirección para vivir en santidad. Al acercarnos a Dios y su palabra, nuestro deseo de agradarle va a ser más grande cada día. Amén. Ahora, ya para ir finalizando, ya vimos lo que la palabra de Dios es. Y también vimos lo que la palabra de Dios hace. Amén. Ahora, mis hermanos, ¿cómo debe ser esa palabra para nosotros? Salmos 19, versículo 10. Dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¿Es la palabra de Dios nuestra delicia? Amén, ¿verdad? Debe ser nuestra delicia. ¿La deseamos con todo nuestro corazón, mis hermanos, la palabra de Dios? ¿La deseamos? ¿Más que los dólares? ¿Más que incrementar nuestras cuentas de banco? ¿Más que cualquier riqueza de este mundo? ¿Más que cualquier otra cosa? ¿La deseamos sus palabras con esa intensidad? Amén, mis hermanos. Que así sea una realidad en nuestras vidas. Que deseemos de verdad con todo nuestro corazón y alma el buscar esa palabra de Dios. Como niños recién nacidos. ¿Qué hace un niño recién nacido cuando tiene hambre y quiere esa leche? Lloran, mis hermanos, gritan, se desesperan. Así nosotros también tenemos que anhelar buscar de su palabra, desearla como ese alimento de los niños, así su palabra a nosotros. Debemos conocer más de ella, porque así vamos a conocer más de nuestro Dios. Para terminar, mis hermanos, hoy quiero que entendamos la importancia que tiene la palabra de Dios. Que valoremos el mensaje que el Señor Todopoderoso nos ha dejado para nuestra salvación y para nuestra santificación. La Biblia no es un libro más, como muchos dicen. La Biblia no es un libro más. Todos los libros, los demás libros, perecen, ya no lo hacen ediciones, ya se quedan atrás en el olvido. Pero la bendita palabra de Dios permanece, mis hermanos, y seguirá permaneciendo para siempre. Hasta el punto, mis hermanos, que un día, y que lo esperamos, estaremos con la palabra en su misma presencia, mis hermanos. Ya el libro, la Biblia se va a quedar acá. Pero nosotros estaremos con el que es la palabra en su presencia. Pero mientras tanto estamos acá en la tierra, vamos a su palabra aquí también para obtener esas bendiciones que hay en ella, para saber cómo conducirnos, para saber cómo caminar en santificación. La Biblia, mis hermanos, es la revelación poderosa y eficaz de Dios, que puede encaminar nuestras vidas y llenarnos de bendiciones. No miremos la Biblia como con apatía o con desgano. No la miremos así. Enamorémonos de esta palabra, mis hermanos. Propongamos en nuestro corazón seguir sus leyes, sus mandatos, sus preceptos, sus testimonios. No la dejemos a un lado. No la hagamos ajena a nuestras vidas. El pastor Fleming nos mandó un resumido todos los libros de la Biblia y el tiempo en que se tarda uno en leerlos. Imagínense, con esa que parece algo sencillo, cómo fue de bendición para muchos de nosotros y nos motivó a seguir buscando más la palabra de Dios. Hagamos eso, mis hermanos. Anhelemos, deseemos buscar cada día más la palabra de Dios. El Señor tiene muchas cosas que enseñarnos, muchas cosas que compartir con nosotros. Pero si nosotros no vamos a su palabra, no la estudiamos, si la dejamos ahí aparte, que va juntando polvo, ¿cómo vamos a conocer esas cosas que Dios nos quiere enseñar? Imposible. No las vamos a conocer si no estudiamos, no profundizamos. El último versículo, Salmo 119, 97. Dice su palabra: oh,
cuánto amo yo tu ley. ¿Quiénes aman la ley, la palabra de Dios? Dice, todo el día es ella mi meditación. Si amamos su palabra, mis hermanos, vamos a pasar todo el día meditando con ella. No vamos a estar leyendo no vamos a ir manejando y leyendo ahí, ¿verdad? Tal vez podemos poner una audiobiblia o algo. Pero aunque no estemos leyendo en ese momento, que estemos haciendo otras cosas, pero si apartamos tiempo para escudriñar, para inquirir en la bendita palabra de Dios, entonces eso vamos a ir meditando todo el día. La necesitamos, mis hermanos, la necesitamos. Para todo, siempre se va a presentar una situación en la cual vamos a meditar en lo que nosotros hemos buscado en su palabra. Por eso es importante llenarnos de su palabra, que abunda en nuestro corazón, porque si no, ¿en qué vamos a meditar si está vacío el corazón? Por eso es importante ir a su palabra y llenar nuestro corazón de su palabra. En la calle nos van a insultar, vamos a ir manejando, nos van a pitar feo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ay, meditar en la palabra. ¿Qué dice la palabra de esto? Me enojé yo con este. ¿Qué hago? Lo voy a buscar, le acelero, me le pongo a la par. ¿Qué dice su palabra? Ah, sí. Su palabra dice, perdona al que te ofende. ¿Sí dice sí o no dice sí? Sí, ¿verdad? Amén. Nos va a servir para meditar en cada y así se va a presentar XY situación, cualquier situación, y vamos a necesitar de su palabra para saber qué hacer. Decidámonos, mis hermanos, de todo corazón a inquirir más y más cada día en su palabra. Hagamos compromisos, propongámonos para buscar su palabra, para cumplirla. Hagamos el hábito de leerla todos los días, diligentemente. Memoricémosla porque nos va a servir para meditarla en lo largo del día. Guardémosla en nuestro corazón, mis hermanos, para obedecerla, para aplicarla, para vivirla, practicarla. Porque entonces, mis hermanos, vamos a tener grande galardón. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Pónganse de pie y démosle gracias a Dios por su bendita palabra. Señor, venimos delante de ti a darte gracias por tu palabra, Señor. Es tu revelación que nos has dejado para que nosotros vayamos a ella, podamos ser formados, para que podamos, Señor, saber cómo encaminarnos en cada día de nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque muchas veces quizás no hemos actuado conforme a tu palabra porque no hemos ido a ella. Señor, gracias por tu palabra que nos critica nuestros pensamientos, nuestras intenciones, porque entonces vamos a saber qué cambiar, Señor. Vamos a saber qué tenemos que ir mejorando. Y tu misma palabra nos ayuda para eso. Tu misma palabra nos dice cómo podemos hacer porque nos restaura, nos levanta si nos caemos y nos ayuda a seguir adelante para continuar con nuestro camino de santificación, para parecernos cada día más al Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos las has dejado, Señor. Todavía podemos hacer uso de ella. Ayúdanos a aprovechar cada día, Señor. No sabemos cuándo, Señor, la van a querer censurar o la van a querer quitar, como pasa en otros países, Señor. Pero esos hermanos que están ahí, Señor, que te pedimos por ellos, Señor, anhelan tener un pedacito de Biblia de hoja para poder memorizarlo y guardar esa palabra y retenerla en su corazón. Señor, nosotros la tenemos. Que mis hermanos y yo, Señor, valoremos, Señor, el tenerla todavía y poder ir a ella para buscar, Señor, esa sabiduría que solo tu palabra da, para que podamos ser enseñados por tu palabra, para que podamos ser reprendidos por tu palabra, también consolados, instruidos en toda justicia. Gracias, Señor, te damos por tu bendita y santa palabra. Y esperamos el día en que estaremos contigo, oh Dios, la palabra viva, aquel que tiene el soplo de vida, el único que puede transformar. Señor, esperamos tu venida. Mientras tanto, ayúdanos a capacitarnos cada día en tu palabra para ser mejores discípulos tuyos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero andar más digno de ti, agradando
llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Solo en ti, Señor, en ti estamos seguros, Señor. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Digámosle a Él: quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy, que en Cristo seguro yo estoy, que en Cristo seguro yo estoy. Gracias, Señor Jesús, por darnos la instrucción en tu palabra, Señor. Queremos comprometernos contigo, Señor, a buscarte más y más cada día, para conocerte, Señor, para inquirir, Señor, en tus mandamientos, Señor, para obedecerla, Señor, para poder, Señor, obtener esa sabiduría que solo viene de ti. Ayúdanos, oh Dios Santo, a poderlo obedecer, Señor, y a medida, Señor, que obedezcamos, ver esa transformación que solo tú haces, Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza pura de ella esta noche, Señor, porque cada día tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos, Dios, a decidirnos a vivirla, Señor, cada día para ti. Estar comprometidos contigo siempre, Señor. Queremos crecer, Señor, te queremos conocer y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu instrucción siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que pasemos buenas noches.